Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Ok, al grano. Preste usted muchísima atención que ya voy a comenzar a enseñar. Tengo una hora exacta para desarrollar esto que voy a presentarle. Y lo sé porque la Biblia lo presenta, está decretado en el texto sagrado. Dios lo decretó así, lo determinó así, está acá, escrito en Revelación. Y lo digo por experiencia, en segundo lugar, de que si usted toma en cuenta este principio de reino que hoy le voy a enseñar, acuérdense que soy maestro, no evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor, no, maestro. Si usted toma en cuenta este principio de reino, sé que vas a ser una persona de éxito. Pero oiga. No me malentienda, el término éxito desde el punto de vista teológico no es el término éxito que te dieron allá, secularmente. El éxito, teológicamente hablando, no es vivir una vida ausente de problemas, de pruebas, de tentaciones, de dificultades, de posibles desajustes financieros, de posibles enfermedades. Eso no es éxito. O sea, vivir una vida viento en popa, que nomás que te falta, perdona el vulgo, no la auxiliar al vulgo, que nomás que te falta sarna para rascarte. Eso no es éxito. Éxito es cuando en medio de todos esos flagelos, por muy duros que sean, por muy fuertes que sean, por muy determinantes que sean, depositas la fe en una palabra que el Eterno te dio. Y la fe en esa palabra es lo que va a darle al Espíritu Santo acceso para intervenir a tu favor y solventar todos esos flagelos y pasar al otro lado. Entonces, cuando se considera que eres una persona de éxito. O sea que el éxito te lo garantiza es la manifestación del poder del Espíritu Santo en ti, en una implosión, o sea, a tu beneficio o una explosión a beneficio de los que te rodean. Eso es éxito. Quien nos garantiza el éxito es el Espíritu, pero eso viene producto de una fe que deposita una palabra que está decretada en el texto sagrado. Por eso es que el maestro Briceño no te predica un mensaje de ofertas, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que dígale que está a su lado, que repita conmigo, basura. Yo no caigo en ese terreno porque no es lo que enseña el texto sagrado. Yo puedo decretarte todo lo que yo quiera y puedo desearte lo mejor que yo quiero desearte a ti, pero si tú no te ajustas a los principios del reino, nada de eso te va a pasar. Nada de lo que yo te diga te va a pasar. Nada. Por eso Juan le dice a Gallo, yo deseo que seas prosperado. Ese es el deseo de Juan para Gallo. Ahora falta que a Gallo cumpla con los principios del reino para que eso sea una verdad en su vida. O sea, esto es cuestión de colocar los pies sobre la tierra. Yo te estoy hablando, el maestro Briceño está acá presente hablándote que he sido libre de 2 enfermedades terminales donde la ciencia médica dijo usted no tiene cura. Mis noches eran fúnebres. Y escuché la voz de Jesús cuando me dijo, o le crees al diablo y a las circunstancias y te mueres, o me crees a mí y vives. Pero es que la ciencia puede decir lo que sea, es una verdad lo que ellas te dicen, pero es una verdad relativa, está sujeta a cambio. Hay una verdad que es absoluta, que está sobre esa verdad, que es lo que está escrito en el texto sagrado, que por mis heridas tú fuiste sanado. Punto. Si tú lo crees y caminas en ese principio,
Va a haber una implosión, una detonación interna por el Espíritu que mora en ti. Vas a ser sanado. De no te vas a morir. Creí, caminé en los principios del reino, hubo una detonación, fui sanado. Y cuando fui a la ciencia médica que me sacaron la sangre, me dijeron, ¿dónde está la enfermedad que usted tenía? Digo, vaya a buscar en la cruz del Calvario. Jesús se la llevó. Entonces te voy a enseñar una verdad del reino que te va a bendecir la vida si la tomas, si la ingieres, la digieres, la caminas, formas un carácter con esta verdad. Pero de no vivirla, después de escucharla, pastor, es duro lo que voy a decir, tú te vas a maldecir la vida. Dios no te la va a maldecir, tú te la vas a maldecir. Porque es mejor no conocer que conocer y no cumplir. Porque cuando tú no conoces, las misericordias de Dios te alcanzan. Porque Pablo dijo, por ignorancia perseguí la iglesia del Señor y fui alcanzado por misericordia. ¿Por qué? Porque ignoraba estas verdades. Entonces, cuando tú ignoras las verdades del reino, se activan las misericordias de Dios en una intersección que otro está haciendo a favor de ti, y Dios opera y te sana en medio de la ignorancia. Pero cuando tú conoces la verdad, no hay misericordia que te alcance. O tú vives, o tú vives. Tú decides. Y el desarrollo de este tópico, porque este es un tópico de un tema acerca de lo que es la sanidad genuina, santidad genuina. Un tema que tengo en YouTube, búsquelo, Santidad Genuina, Doctor Maestro José Briceño. Creo que pasa de 24 horas. Este es solo un tópico del tema, que teológicamente tiene que ver con la amartiología. Y quiero fundamentar el mensaje, además del texto sagrado, en una pregunta que le quiero responder. ¿Podrá un hijo de Dios, por ende, después de ser regenerados, porque lo que nos hizo o lo que nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios es que fuimos regenerados? Entiéndase el término regeneración, que es volverte al género original en la que tú tenías antes de caer en Adán. Eso es regeneración. Tú, la posición que Dios te da a ti ahorita es antes de un Adán caído, con justicia, con vida. Y esa regeneración te dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, la propiedad de ser hechos, porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿podrá un hijo de Dios ser santo y mantenerse en la santidad? Te voy a responder esta pregunta y te lo voy a demostrar. Oído, le voy a demostrar a usted que nosotros estamos capacitados por Dios en la persona de Jesucristo mediante el Espíritu Santo de vivir una vida de santidad por lo menos un 95%. Vamos a dejar un 5%, posibilidad de que usted peque, pero hay un 95% donde le voy a demostrar a usted que usted está capacitado para vivir en santidad 24 horas al día. Se lo voy a demostrar. Pablo dice, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, dice, cito, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. La palabra conformar es el término molde del griego. O sea, no te metas en el molde del mundo. Le dice, no os conforméis a este siglo. El término siglo es mundo. O sea, no te metas en el molde del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero Pedro te presenta en su primera carta un denominador común. Está de acuerdo con Pablo. Dice, primera carta que Pedro escribe,
capítulo 1, verso 14 al 16, dice, y cito, como hijos obedientes, no os conforméis, otra vez, no te metas en el molde del mundo, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Presta atención. Una de las cosas que debemos entender, y se lo digo porque estudio las Escrituras, yo no leo Biblia, yo estudio. Yo no estoy jugando el Evangelio, yo sé que esto es reino. Cuando estudio las Escrituras, puedo percibir y captar que después del llamado a la salvación, el primer llamado que Dios nos hace a nosotros es el llamado a la santidad. Después de ese otros, pero vamos a centrarnos en esto, el llamado a la santidad. Si yo no entiendo de entender y atiendo de atender este principio del reino, cuál es el llamado a la santidad, y me sujeto a él, de acuerdo a lo que está escrito en el texto sagrado, usted nunca será una persona útil para el reino. Nunca. Nunca. Seguro. Usted nunca será un vaso de honra para Dios. Usted nunca será una persona ascendida y promovida por Dios en su reino. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con hasta dónde Dios te va a llevar. Yo tengo 33 años en el ejercicio del ministerio y hoy he estado en lugares y estaré en lugares que yo no pensaba que Dios me iba a llevar. Y conocer gente que no pensaba conocer. Pero el Eterno me dijo, mientras tú te mantengas en los principios del reino y tengas la mirada en la visión y atiendas la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión, mientras te mantengas allí, siempre serás ascendidos y promovidos. Ni siquiera tienes una idea hasta dónde yo te voy a llevar, pero te mantienes en los principios del reino. De no serás una persona inútil para mí. Señor, úsame. No me pidas que haga lo que yo quiero hacer. No me pidas que haga para lo que yo te llamé. Aporta tú para poderte utilizar. Aporta tú. Esto no es un chasquido de dedos. Esto no es soplar y hacer botella. Aporta tú. Deja la vida de delincuencia que tienes dentro de la iglesia. Y esto lo digo para usted, no por usted. No porque usted es así, es porque no lo voy a hacer. Aporta. O sea que la vida de santidad, entre otros llamados, es lo que me va a garantizar a mí el caminar y vivir una vida de éxito. Ya le dije lo que es éxito. Es lo que me va a garantizar. Número 2. Toma en cuenta que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. O sea, cuando Dios te dice que seas santo es porque Él es santo. Dios nunca te va a pedir algo que Él no es. Número 3. Todas las demandas de Dios son posibles para el hombre cumplirlas. Por lo que Dios nunca te podrá demandar algo que no puedas alcanzar. No lo va a hacer nunca. Si nosotros hablamos de las virtudes de Dios, propiedades de Dios, hablamos de las virtudes y propiedades de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, lo infinito, lo eterno, lo santo. En la única virtud y propiedad que Dios te pide que tú seas como Él es la santidad, porque Él sabe que lo puedes alcanzar.
Él no te va a pedir que seas eterno como Él es, ni omnisciente como Él es, ni omnipresente como Él es, ni infinito como Él es, ni omnipotente como Él es, porque Él sabe que tú no lo puedes alcanzar. No somos Dios. Pero si Él te dice que seas santo, es porque Él sabe que en esa propiedad y en esa virtud tú puedes alcanzar eso. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Señores, número 4, el llamado a la santidad es algo tan serio y tan comprometedor que la única virtud, oído, que está elevada a la 3, la única propiedad de Dios que está elevada a la 3 es la santidad. Usted no va a conseguir en ninguna parte que diga yo soy omnisciente, 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 ni presente, ni presente, ni presente, ni potente, ni potente, ni potente, eterno, 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 infinito, infinito, infinito. No. Pero cuando se trata de la santidad, yo soy santo, santo, santo. Es la única virtud elevada a la 3. Te marca el compromiso y la responsabilidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios para atender este llamado. El vivir en santidad. Apocalipsis, capítulo 4, verso 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuál es el por qué? El por qué nosotros, pudiendo alcanzar un nivel de santidad, porque es una demanda de Dios que Él sabe que podemos alcanzar, el por qué no lo hemos alcanzado. Y me voy a incluir, porque yo no quiero que usted se sienta aludido. ¿Por qué no lo hemos alcanzado? Este es un mensaje que nace de un estudio por la necesidad que hubo en mí de cansarme, señores, oído, del cansarme de vivir una vida de delincuencia dentro de la iglesia. Yo no era un hombre casado, no tenía ministerio, pero en mi niñez y mi adolescencia espiritual dentro de la iglesia me convertí un 18 de mayo de 1976, martes. No se me olvida ese día, hace 48 años. Pero tuve 6 años dentro de la iglesia la delincuencia, dentro de la iglesia, el hombre más promiscuo, dentro de la iglesia fui yo. O sea que en vez de entender que era un embajador de Dios en la iglesia, de la iglesia para el mundo, me estaba portando como un espía del diablo dentro de la iglesia, haciendo las cosas del mundo, dentro de la iglesia. Usted está al frente del que más principios quebrantó. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué la gente dice, maestro, pero ¿por qué usted se abre tanto? ¿Eso a usted no le perjudica? No, porque yo quiero hacerte entender que si yo pude, tú puedes. Aló, si yo pude, tú puedes. O sea, aquí no tienes el moon, el titán. Yo fallé. Yo hice planes y proyectos para pecar. Pequé con premeditación y alevosía. Hasta que llegó el tiempo que me cansé. Ya no quiero más esto. Me empalagué. Lloré, gemí y le pedí a Dios, Señor, ayúdame. Yo necesito salir de acá. Y el Señor me dijo, necesitas conocer los principios del reino. Y necesito que debatir de ti como Dios quiere debatir de ti. Algunas razones que yo daba equivocadas para callar la voz de la conciencia y tratar de apagar la voz del espíritu y continuar en la sinvergüenzura del pecado. Un salmista muy conocido, me reservo su nombre, por ende, no estoy acá para estar diciendo no, cometió un pecado de inmoralidad sexual. Estuvo un mes en medio de eso. Hoy está activo, olvídese, está volando, un águila. Y él me buscó, me consiguió, me buscó, me escuchó y me dijo,
me llamó por teléfono, necesito reunirme con usted porque he cometido un pecado delante de Dios y la culpa me está matando. Me siento mal, pero yo sé que usted tiene respuestas para mí. Dios tiene respuestas para mí a través de usted. Estoy buscando un ministro de gracia. Y creo que usted es uno de ellos. Vente. Conversamos, entramos al restaurante, compartimos. Y me dijo, he pecado en contra de Dios. Caí en un pecado de inmoralidad sexual. La culpa me está llevando. Y le hice una pregunta que él me dio 4 respuestas de las cuales fueron debatidas. Pero se las debatí porque Dios me las debatió a mí. Porque Dios me confrontó y me dijo, no es así. No es lo que tú dices. Son excusas que tratas de callar la voz de la conciencia y apagar la voz del Espíritu y evadir la responsabilidad que tienes con el texto sagrado, con el llamado que te hice a ser santo. Pero no es así. Y le dije, ¿por qué pecaste? Me dio 4 respuestas. Primero, maestro, somos pecadores. En ninguna parte de la Biblia dice que usted es un pecador. En ninguna parte. En ninguna parte. La Biblia dice que usted peca, pero que usted no es un pecador. No. Juan dice si pecamos, no dice si somos pecadores. Si pecamos. Porque la posición que Dios le da a usted es de justo. Es de justo. ¿De qué usted me habla, maestro? Porque estoy hablando con él y yo quiero que usted sea él. Vamos, siéntese en el espejo de su realidad. Siéntese, usted es él. En ninguna parte de la Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Me dijo, maestro, yo necesito que usted me aclare algo. Lo dicho por Pablo en Romanos 7. Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? El pecado que mora en mí, miserable de mí. Vendido soy al pecado. Eso lo dijo Pablo, maestro, en Romanos 7. Yo quiero que usted me aclare eso. Y yo, claro. ¿Y su respuesta? En Romanos 7, Pablo no está hablando de la condición de un judío, de un cristiano, de un hijo de Dios que está tratando de librar un conflicto interior en él. Romanos 7 no está hablando del conflicto interior en el creyente, no. ¿Hay un conflicto interior en el creyente? Sí. Yo lo vivo, usted lo vive, usted lo sabe. Y Pablo lo presenta en Gálatas 5, del verso 16 en adelante. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Ahí está el conflicto. O sea que si hay un conflicto en el creyente, sí, pero no es lo que presenta Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Qué es lo que Pablo está presentando en Romanos capítulo 7? Su condición como judío, sin ser regenerados, hijos del diablo, con la simiente satánica que es el pecado y con la naturaleza satánica que es la muerte, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Porque la carta de los Romanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia de gentiles y de judíos, de unos judíos convertidos al evangelio que querían que los gentiles hicieran actos de proselitismo
y que vivieran parte de la ley, Pablo dijo, no, esto es por gracia, no es por ley. Porque si es por ley, que quieras agradar a Dios, no vas a poder nunca, porque yo nunca pude. Es lo que Pablo está presentando ahí. Yo nunca pude. Pablo en Romanos 7 presenta hay dos términos que tienen que ver con dos leyes. Está hablando de la ley mosaica y está hablando de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y la muerte es aquello que se activó en el huerto del Edén por la desobediencia del hombre. En sí, quien fue tentada fue Eva, no Adán. Adán fue seducido por Eva. Pero pecaron, cayeron. Y en el momento que desobedecieron a Dios, que le dieron más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios, Satanás puso en el hombre la simiente satánica que es el pecado. Oído que no es plural, es singular, el pecado. Y colocando Satanás la simiente satánica, que es el pecado, colocó la naturaleza satánica, que es la muerte. Thanatos, la palabra muerte, separación, y el hombre se separó de Dios. Dios no se separó del hombre, el hombre se separó de Dios. Dios siempre ha estado buscando al hombre. Dios mediante Jesús, porque eso está en Génesis. El hombre se cubre con higos, con hojas de higo, sus propias obras. Dios le quitó las hojas de higo y le puso una piel que indiscutiblemente fue la piel del Cordero, que es tipo de Jesús en la cruz del Calvario. La justicia divina. Y en la cruz del Calvario Dios coloca a su Hijo. Y se da lo que llaman el acto de remisión. Porque en la cruz del Calvario se dieron tres incidentes: redención, remisión y propiciación. Redención, hay cuatro tipos de redención: agoraxo, es agoraxo, lutos de polutos, y eso lo explico después. No tengo tiempo. Se dio la propiciación, que es calmar la ira de un Dios que estaba ofendido. Eternamente ya Dios está reconciliado con el mundo. El problema no lo tiene Dios con el mundo, el problema lo tiene el mundo con Dios. Dios le dio el mensaje a la iglesia para que fuera a predicar las buenas nuevas, para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. O sea que no esperes que Dios mande terremotos, tsunamis, huracanes, fuego, enfermedades, para que la gente lo busque. Dios no va a hacer eso nunca, porque Él tiene el Espíritu Santo en la tierra, que convence al hombre de pecado, y la iglesia con el mensaje cristocéntrico. Dios no va a invadir el ministerio de la iglesia ni del Espíritu. Óigame. Pero se dio la remisión. Le explico qué es remisión, rapidito. Remisión es quitar de para poner en. Es trasponer, es traspolar. ¿Dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron de Dallas a Houston, ¿ve? De un lado a otro. Esto indica que Dios agarró a Jesús y lo colocó en la cruz, y te agarró a ti y te puso del otro lado de la cruz. Y hubo el misterio del cambio. Hubo lo que llaman el acto de amputación e imputación desde el punto bilateral. Dios agarró la simiente satánica que Dios puso en ti, el pecado, no los pecados. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, no de los pecados que hace. Lo viene a convencer es del estado de condenación en la que está, por causa de la semilla satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte. Para que acepten el plan de salvación, que es mediante Jesús, para que se dé el acto de remisión en ellos, que se dio en la cruz del Calvario. Y Dios agarró tu pecado, no tus pecados, porque Dios te libró del estado. Dios te libró de la semilla del pecado que Satanás puso en ti, te libró Dios de eso. Pero de los pecados te tienes que librar tú. No sé si lo agarraron. Dios te libra
de la simiente de pecado, pero de las obras de pecado te tienes que liberar tú. Yo no lo voy a hacer por ti. Porque son dos cosas diferentes. Hablar de la simiente de pecado es una cosa y hablar de las obras de pecado es otra. Son dos cosas diferentes. Y Dios agarró tu semilla, ese pecado, y lo puso sobre Jesús. Lo amputó de ti y lo imputó en Jesús. Pero amputó de Jesús la justicia y la imputó en ti. ¿Dónde está eso en la Biblia, maestro? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces no me venga a decir que tú eres un pecador. No me venga a decir que usted es un pecador. No me venga a decir que usted peca porque es un pecador. No. Pablo en la carta a los Romanos te habla 3 términos que no se ajustan a la iglesia. Dice, miserable de mí. Ese término no se ajusta a la condición de la iglesia. Si no somos bienaventurados, somos la riqueza más grande que Dios tiene en gloria en los cielos, en la iglesia, en su cuerpo. Nosotros no somos miserables. Pablo dijo miserable de mí, pero está hablando antes de conocer a Jesús. Porque vendido estoy del pecado. Eso no se ajusta a la iglesia. Porque si nosotros estamos vendidos al pecado, entonces nosotros no se ha dado la redención que tiene que ver con comprar con precio de sangre. O tú estás vendido al pecado, o Cristo ya te compró y te libró del estado de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado que mora en mí, dice Pablo. Eso no se ajusta a la iglesia, porque en ti mora el pecado o mora el Espíritu Santo. Ubícate. Entonces Pablo en Romanos 7 no me está hablando del creyente. Está hablando del judío convertido, del judío caído en Adán, que se debe a las obras de la ley. Y Pablo dijo, queriendo cumplir la ley, consigue una ley que es más fuerte que la ley mosaica. ¿Cuál? La ley que se activó en el huerto del Edén, del pecado y de la muerte. Romanos 7. ¿Sí está acá? ¿Romanos qué? 7. Romanos 8. Pero ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Ninguna condenación hay por lo que están en Cristo Jesús. Ahí Pablo está hablando de su experiencia como creyente ahora. En Romanos 7 judío y en Romanos 8 creyente. Y el texto dice, ninguna condenación hay por lo que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pedacito fue añadido en la Septuaginta, en la Vulgata Latina. Y Casidoro de Reina y Cipriano de Valera lo añadieron. Eso no está en el texto original. En el griego coinero se escribió así. En el griego se escribió fue así. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y te da la razón. ¿Por qué? Porque la ley de vida en Cristo Jesús, mediante el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el Señor. Entonces no me venga a decir que usted peca, porque peca, porque pecador. Se cae eso. ¿Usted está acá? Dos. Maestro, somos humanos. Somos humanos, maestro. ¿No? No es tu condición humana la que te conduce al pecado. No. Acá, mira acá. No es tu condición humana la que te conduce al pecado. Porque la Biblia dice que Dios no va a permitir. Dice que no nos ha dado Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea más allá de nuestra capacidad humana. Primera carta a Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea más allá de nuestra capacidad humana. Cristo, según Hebreos 4:15, siendo humano, igual que tú, carne y hueso, sangre, igual que tú, con las posibilidades de pecar,
Porque si Jesús era inmune al pecado, entonces ¿por qué Satanás lo tentó? Es una burla, chicos. Si Satanás lo tienta es porque podía pecar, pero no pecó. No se halló pecado en él, dice el texto sagrado. Pero fue tentado en su humanidad. Y si Jesús pudo, tú puedes. Pero es que Jesús era justo, tú también tienes la justicia de Dios en ti. Pero es que Jesús tenía la vida de Dios, tú también la tienes. Pero es que Jesús tenía el Espíritu, tú también lo tienes. Pero es que Jesús era hijo de Dios. Yo soy hijo de quién, de la pavota. También soy hijo de Dios. Los mismos derechos que tiene Jesús como hijo los tengo yo. Jesús no me lleva ninguna ventaja. Él era el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos. Su trono es mi trono, su gloria es mi gloria. Su espíritu es mi espíritu, su gracia es mi gracia, su padre es mi padre. Su vida es mi vida, su justicia es mi justicia. Y los ángeles, ¿por qué pecaron si no eran humanos? ¿Por qué Satanás peca si no era humano? Si la condición humana era que te iba a pecar, ¿por qué pecaron? Entonces no me vengas que porque somos humanos tú pecas. No, tampoco, se te cayó. ¿Usted está acá? Maestro, estoy hablando de las excusas que me dio ese salmista, que posiblemente es la que usted da. Es la que yo daba. Cuando Dios me derrumbó todo esto, me dijo, deja la delincuencia, es tiempo de enseñarte en el reino. Bueno, maestro, ¿será que yo no pude con la tentación? Mentira. La Biblia dice que Dios no va a permitir que el diablo te tiente más de lo que tú puedas resistir. Quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 tú puedes, porque Satanás no te puede tentar más de lo que tú puedes resistir. Primera carta a Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar y estar firme ante la presencia de nuestro Dios. Ahí está. Entonces no es que no pudiste, es que no quisiste. Porque tú puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y a Tito le dice, sé dueño de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque el peor enemigo que usted tiene para alcanzar el éxito en el mundo no es el diablo, ni los demonios, ni el pecado, ni la tentación, ni el mundo. El peor enemigo que tú tienes para alcanzar el éxito eres tú. Soy yo. Es el peor enemigo que tú tienes para ser santo. Tú, yo. Porque ni el diablo, ni el pecado, ni el mundo, ni la tentación puede hacer algo en contra de mí a menos que yo le dé lugar. Y le hablo a esos creyentes que todos los días todos los lunes atan al diablo, todos los domingos atan al diablo, todos los domingos atan al diablo. Yo le dije a un pastor, vamos a buscar quién lo desata el lunes, porque aquí tenemos el problema con el que lo desata, porque si todos los domingos lo atamos, alguien lo tiene que estar desatando el lunes. Porque la gente cree que atar al diablo es decir, al diablo te ato, y el diablo va a salir con cadenas espirituales atados por ahí. No, no, no. ¿Sabes qué? La mejor forma de atar al diablo es no dándole lugar en tu vida. Alabanza al nombre del Señor. Jesús dijo, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no le da lugar, lo mantengo atado. Cuando el diablo dice un demonio, ve y tiéntame a César o a su señora esposa, ve a tentarlos. Y los demonios llegan y lo consiguen orando, ayunando, vigilando, intercediendo, meditando en la palabra, estudiando el texto sagrado, moviéndose en el espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que lo maldice, orando por el que lo persigue, amando a su enemigo. El demonio corre a la presencia del diablo y dice, ¿qué pasó?
Me tiene atado. ¿Por qué? Porque no me da lugar para tentarla. No me dan lugar, me tienen atado. Esa es la mejor forma de atar al diablo. No dándole lugar en tu vida. Hay gente en las iglesias que pecan y le echan la culpa al diablo. Y llegan a Dios, Señor, vengo a ti. Y dice, ¿por qué pecaste? El diablo. Dice el diablo, yo no. Yo no estaba allí. Yo no estaba allí, estaba en México. Yo no estaba allí en Venezuela, en Colombia. Yo no estaba allí. O sea, no nos damos cuenta que fuimos nosotros, por nuestra propia concupiscencia, que hicimos planes y proyectos para pecar y después le echamos la culpa al diablo. Es responsable, chico. ¿Hasta cuándo vas a estar con el juego? Con la mentira, con el engaño. ¿Quieren más? Cuando vea el músico que suba, terminamos, pero ya se fue, ¿verdad? Ah, bueno, gloria a Dios. Escuche esto. Señores, entonces no es que no puedes, sí puedes, tú puedes. Maestro, la cuarta cosa entonces, me sentí solo, maestro. ¿Perdón? Me sentí solo. Tú me estás diciendo que tú sentiste que Dios te dejó solo. Algo así, maestro. Si la Biblia dice que juntamente con la tentación Dios te da la salida. Dios nunca te ha dejado solo. Es más, todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz del Calvario lo hizo para no hacerlo contigo. Dios maldijo a tu hijo para nunca maldecirte a ti. Dios enfermó a su hijo para nunca enfermarte a ti. Dios abandonó a su hijo en la cruz para nunca abandonarte a ti. Y de paso puso en ti su espíritu a morar. Entonces no fue que Dios te dejó solo. Él siempre ha estado contigo. Maestro, entonces, ¿por qué peco? ¿Cuál es la razón de que nosotros pecamos? ¿Sabes cuál es la razón? Escuche. Este es el broche de oro de este mensaje. ¿Sabe cuál es la razón del por qué usted peca con premeditación y alevosía, hace planes y proyectos para pecar? ¿Sabe cuál es? Que usted no ama a Dios. Usted no ama a Dios. El Señor me lo dijo, tú no me amas. Señor, no, tú no me amas, yo te conozco. Y me dijo el Señor, vete a la carta que escribió mi apóstol, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, vete. Y haz un estudio y después hablamos, me dijo. Y me fui y estudié. Pastor, como está en el texto original, no como está en la Casiodó de Reina y Prueba de Valera en nuestras versiones, le quitaron el sentido original a lo que Pablo quiso presentar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Pablo te presenta la naturaleza del amor y te dice 5 características del amor. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Consígame una agüita, pastor, por favor. Ok, gracias. Permiso. Cuando usted estudia las características y la naturaleza del amor, usted se va a dar cuenta que si usted ama, usted nunca va a hacer algo que esté en contra ni que ofenda al ser que usted ama. ¿Usted me oye? Nunca. El término amor tiene 3 en griego: ágape, filí y ero.
El ágape es el amor de Dios, el filí es el amor familiar y el eros es el amor entre el esposo y la esposa. Te presento esta verdad del reino y nos vamos. ¿Usted me da tiempo? Jesús resucita al tercer día y se le presenta a las mujeres y le dijo, no me toquen porque no he ido al Padre. Pero ve y dile a mis discípulos y a Pedro. Léalo, está en el texto. Y a Pedro, que he resucitado. Y estando los discípulos pescando, se les aparece Jesús en la orilla de la playa y les hace un desayuno. ¿De dónde sacó el pez? No sé. Yo sé que él puede crear. Y le estaba asando un pescado. ¿A quién? A quien lo negó. Diga, ay. A quien lo negó, le estaba preparando el desayuno. Y cuando Pedro se acerca a la orilla, se tira de rodillas y dice, Señor mío, Dios mío, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se lo queda mirando y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El sujeto del amor, Jesús, y lo que se relaciona con el sujeto, las ovejas, apacientan. Cuando tú amas a un ser, amas a lo que se relaciona con él. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Segunda vez. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez. Aquí está el mensaje y llévatelo en tu espíritu. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se contrista. Me imagino a un Pedro inclinando el rostro. ¿Por qué? Porque tenemos un Pedro al frente de un Jesús, pero un Pedro que negó a Jesús con maldición. Para que a un judío se le pudiera creer lo que dictamina, tenía que anteriormente de la confesión o jurar o maldecir. Y Pedro negó a Jesús con maldición para que le creyeran. Maldito sea, no conozco a ese hombre. Nosotros lo leemos en la Biblia, en nuestras culturas occidentales, pero cuando va al oriental usted se da cuenta lo fuerte de esta negación. Lo maldijo, lo negó con maldición. Y una vez que lo niega con maldición, la gente ya no le pregunta más, porque debe ser verdad lo que dice, maldijo antes de negarlo. Y a ese que maldijo a Jesús, que negó a Jesús con maldición, Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? Y Pedro se contrista, inclina su rostro y le dice, tú sabes que te amo. ¿Qué me dice la religión? ¿Qué me dice el mensaje de lo que no estudia en el texto sagrado? Que Jesús le recordó a Pedro las 3 veces que lo negó, con preguntarle 3 veces, ¿me amas? No. ¿Sabe por qué se contrista Pedro? Se lo voy a explicar. La primera vez que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Jesús utilizó el verbo agapán del sustantivo ágape. Y le digo, ¿me agapán? En nuestra Biblia está, me ama, te amo, te amo, me ama, me ama, te amo, me ama. Y no se define de qué está hablando, pero etimológicamente cuando usted va al griego, hay luz en el pasaje. Y dice, wow, ¿qué verdad hay acá? Jesús le dijo, tú me agapán. Verbo del sustantivo ágape, es decir, tú me amas incondicionalmente. Estás dispuesto a entregar la vida por mí.
Y Pedro le dice, Señor, yo te amo. Pero Pedro utilizó el verbo filie del sustantivo filí. Y le dice, tú sabes que siento algo por ti. Y Jesús le pregunta la segunda vez, Pedro, tú me agapán. Vuelve Jesús a utilizar el verbo del sustantivo ágape, agapán, amor incondicional. Y Pedro vuelve a responder con el filíe, el verbo del sustantivo filí. Señor, yo te filíe, yo siento algo por ti. ¿Y sabe por qué se contrista Pedro? Porque Jesús cambia el verbo. Y le dice, Pedro, Señor, entonces tú me filíe. Y cuando Jesús cambia el verbo, pastor, inmediatamente Pedro entiende las demandas de Jesús. Que con el filíe no es suficiente para hacer las cosas para Dios, sino con el agapán. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo no te agapán, que yo te filíe. Y Jesús le dijo, Pedro, Señor, si me agapán, no si me filíe, si me agapán, te confío el reino. Te confío el reino. ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué tan fácil pecamos? ¿Por qué no amamos a Dios? A la segunda generación de los israelitas, la primera murió en el desierto, a la segunda se le dio lo que llaman el Shema o el Shema. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso se repetía 2 veces al día. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, Jesús le repite el Shamán y le dice, así está escrito, oye Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús le añadió otro, y con toda tu mente. Pablo dijo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy tentado como usted lo es. Y se me han presentado oportunidades en todas las áreas: sexo, dinero, fama, mensaje litigio de la lengua. Me han dado lugar como para tener raíces de amargura. Y todo eso lo he echado y le he dicho no, porque lo que me sostiene a mí es cuánto yo amo a Dios. Y el amor que yo siento por Dios, el amor que yo tengo por Él, el amor que yo siento y tengo por Él es recíproco. Yo lo amo porque Él me amó primero. Pero ese amor me lleva a mí a entrar en otro terreno. ¿Cuál? El de honra. Porque lo amo, tengo respeto por lo sagrado. 2, por agradecimiento. Estoy agradecido. Si usted busca un papel y un apuntador para tomar nota de las cosas de las cuales usted debe estar agradecido, no le alcanzará el papel, no le alcanzará el libro, porque hay tantas cosas que agradecerle a Dios, porque estoy agradecido. 3, Señor, por sentido de propósito, porque si yo te amo a ti, yo amo el propósito que tú pones en mis manos. 4, por sentido de traslado. Sé que fui trasladado de las tinieblas a la luz. Yo nada hago en las tinieblas. 5, por sentido de conveniencia, porque entiendo que todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice Pablo. No me dejaré de llevar por ninguna cosa que no edifique, porque estoy ofendiendo a mi Padre. ¿Usted está acá? Entonces es ahora, de ahora en adelante, donde nosotros vamos a tomar conciencia de esto. El apóstol Pablo, una vez los discípulos o su gente quiso detenerlo para que no fuera a predicar a Jerusalén, y le dijeron: no vayas. Y Pablo dijo: ¿qué hacéis con turbarme mi vida? Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con el fin de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me dio, que es predicar el evangelio de los gentiles. Si tengo que entregar la vida por lo que Él me mandó a hacer, lo hago porque yo amo a mi Dios. Un poema anónimo, no se lo voy a decir tal como está escrito, pero le voy a decir lo que esa persona quiso decir. Dijo esto: no es el cielo que me ofreces lo que me hace servirte, ni es el infierno que me condena lo que me hace temerte. Porque aunque no hubiese cielo te sirviera, y aunque no hubiese infierno te temiera. Porque no es el cielo que me ofreces lo que me hace servirte, ni el infierno que me condena lo que me hace temerte. Lo que me hace servirte y temerte es lo agradecido que estoy yo al ver tu amor, el cómo derramaste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Eso es principal. Es tiempo de meditar. Todas las mañanas cuando me levanto con una fuerza de adorar a mi Padre, de agradecerle, de amarle cada día más. Pero también me levanto con pensamientos que sé que son satánicos y que vienen en mí, porque yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos. Yo no puedo evitar que el diablo tire pensamientos en mi mente, pero sí puedo evitar ejecutarlos, accionarlos y caminar en ellos. Y así como se levanta en mi espíritu el deseo de adorar a Dios, de amar a Dios, también viene a mi mente el deseo de pecar. Y me doblego y me quebranto. Digo: Señor, no lo voy a hacer. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Y siempre me lamento. Ya no lo hago más porque ya Él me dijo: no me hables del asunto. De los tiempos que premedité, que pequé con premeditación, alevosía, yo me lamento. Del tiempo que perdí en el pecado, me lamento. Y siempre que me acuerdo, digo: Señor, perdóname. Dios me dijo: no me pidas perdón de algo que ya yo no me acuerdo. Ya yo te perdoné. Borrón y cuenta nueva, olvidándote lo que hiciste atrás, sigue adelante al premio del supremo llamamiento. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.